Y ahora le doy la palabra, entonces, para cerrar, a Estela Díaz. Estela es la primera ministra de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Está en este momento en su segundo mandato como ministra. También una referente histórica del feminismo y de los puentes y de la conexión entre el feminismo y el sindicalismo. Y ex secretaria de Géneros y de Igualdad de la CTA de los Trabajadores. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Bueno, un gusto enorme estar compartiendo estas jornadas, porque son hoy y mañana. En primer lugar, agradecer muchísimo a quienes la organizaron. Sabemos que hay mucho trabajo detrás de compañeras y compañeros para que estemos en este bellísimo teatro auditorio de la provincia de Buenos Aires. Decirles que hace 20 años, ¿no? ¿Cuántos recuerdos ese video que nos emocionó, nos llegó al corazón a todos y a todas? Y ver algunas cosas que Norteamérica y el imperialismo norteamericano, por más que cambie de nombre, no cambia mucho, porque ahí veíamos a Bush, ahora está Trump. Pero creo que sin duda veíamos a esos líderes que se plantaron diciéndole en su cara, en su rostro, no al ALCA. Entonces quiero especialmente también reconocer y homenajear a quien ya no está físicamente, pero sigue estando presente, como Néstor Kirchner. Y en el nombre de Néstor pedir Cristina libre. Cristina libre. También por el no al ALCA está presa. Pero decirles además que en este contexto tan difícil para la Argentina, les recibimos con mucho cariño y afecto en este tierra bonaerense, en esta Mar del Plata, en esta tierra de un pueblo bonaerense que confronta, que resiste y que gobierna Axel Kicillof. Así que muchas gracias también por compartir en esta tierra este encuentro. En esas jornadas, yo estaba, tal cual Marina lo decía recién, al frente como responsable de la Secretaría de Igualdad de Género de la Central de Trabajadores de la Argentina y hacía parte de la coordinadora sindical del Cono Sur, una coordinadora que fue clave también claramente en la organización de la Cumbre de los Pueblos y las movilizaciones, esos otros rostros que reconocemos en lo que fueron acá. Largamente se recorrió toda la organización popular de resistencia y lucha callejera confrontando con el ALCA. Y en esa oportunidad yo quiero mencionar dos personas, porque se han mencionado muchas, y quiero mencionar a dos dirigentes que fueron parte de acciones que se hicieron en todo el camino, pero ese 5 de noviembre y en las jornadas previas al 5 acá en Mar del Plata, que no están físicamente, pero siempre nos acompañan en la lucha, a María Nalva Becerra Lima, la compañera de la CUT de Brasil, que era la coordinadora de la Comisión de Mujeres en ese momento, y a Sheila Katz del CLC de Canadá, que tanto nos ayudaron en la organización de las mujeres sindicalistas y de las mujeres en lucha en América Latina. Porque ahí, en esas jornadas, entre todas las actividades que se hicieron, nosotras hicimos parte de el Tribunal de las Mujeres al Libre Comercio. Un tribunal que tuvo una asistencia de miles de compañeras de distintos movimientos sociales, sindicales, de organizaciones populares, donde discutimos con madres, con abuelas, con referentas del movimiento campesino, indígena, qué significaba el libre comercio para la vida de las mujeres, para los derechos de las mujeres, y cuando pensamos en los derechos de las mujeres pensamos en los derechos de la mitad
de nuestra sociedad y pensamos en mucho más que eso, porque como las mujeres somos no solo las que damos vida, sino las que cuidamos, a las mayorías pensamos en nuestras infancias, pensamos en nuestros territorios, pensamos en nuestras comunidades, que son ámbitos profundamente feminizados a donde estamos ahí, asistiendo, sosteniendo, y por supuesto que ese tribunal definió una condena de punto a punto de todo lo que significaba el neoliberalismo y los tratados de libre comercio para la vida de las mayorías en nuestros pueblos. Y hoy seguimos dando debates de características similares. Hoy seguimos confrontando propuestas, en nuestro caso, directamente de anexión de la Argentina a los Estados Unidos. Hoy vivimos un proceso de que tenemos un gobierno que quiere lisa y llanamente anexarnos. Por suerte, en América Latina no es la única noticia que tenemos y tenemos muchos gobiernos que con enorme dignidad se le plantan y le dicen no. Primero nuestros pueblos, primero las necesidades de nuestros pueblos, y la integración latinoamericana es una clave fundamental en ese sentido. Quiero decir que si hay algo en estos 20 años que ha producido dos grandes transformaciones. Por un lado, que las derechas han devenido en extremas derechas. Hoy, las formas de las crecientes guerras, crecientes intervenciones militares, pero además la fascistización de las derechas en torno al planteo extremo en lo liberal económico, pero profundamente extremo en los antiderechos sociales y de género, racistas, fascistas, misóginos, antifeministas, está clarísimo en estas confrontaciones. Porque además en estos 20 años, como movimiento feministas populares, latinoamericano, si hay algo que podemos marcar desde aquel tiempo, donde se presentó en los foros sociales mundiales, en las cumbres de las Américas, en ese tribunal que hicimos en noviembre del 2005, ha sido un avance sostenido y una lucha de los movimientos feministas en conquistas de derechos para dejar atrás desigualdades históricas, estructurales, que han sufrido las mujeres históricamente y particularmente las latinoamericanas, cruzadas no solo por razones de género, también fuertemente étnico-raciales, y han sido 20 años que podemos marcar conquistas de derechos y una transformación que hoy tiene para darnos algunas claves en relación a las resistencias, porque está demostrado que en nuestra América e incluso en el mundo entero, las mujeres somos las que menos apoyamos a las derechas. Somos las que más rechazamos a los fascismos, a los neofascismos y al militarismo y la guerrerismo de las extremas derechas. Claramente, ahí hay claves de construcción, de paciencia, de mucha paciencia, de transversalidad en las articulaciones y de politicidad. Hay algo del orden de la politicidad, de explicar cómo son los procesos de la dominación y también las luchas y la confrontación para construir emancipación, que tienen claves para nuestro movimiento popular en la necesidad de la reconfiguración de unidades, acá se habló de unidades para las transformaciones que todavía nos debemos, que todavía se deben para el conjunto de nuestros pueblos. En ese sentido, señalar que hay enormes desafíos, y decía, no todas, por suerte,
en América Latina son más malas noticias. Tenemos Brasil, tenemos Uruguay, tenemos México, Colombia, Chile, países que siguen, Cuba, Venezuela, que resisten, que se las bancan, que las bancan en las peores condiciones. Pero también tenemos el desafío de pensar que el tiempo de la emancipación tiene que dar debates muy de fondo, muy estructurales en relación a la reconstrucción de proyectos que incluyan los derechos de las mayorías, de las más postergadas, de los más postergados en nuestros territorios. En tiempos de crueldad, de odios, de violencia, que lo vivimos en la Argentina de manera cotidiana, siendo sistema de gobierno en la Argentina, bueno, cómo se confronta en la reconstrucción de un proyecto que ponga en el centro la vida, las personas, que ponga en el centro el ambiente, que ponga en el centro el bienestar de las mayorías, es un desafío que no podemos pensar solos ni solas. Es un desafío continental, es un desafío latinoamericano, pero es el desafío del sur global, de cómo pensamos esa integración en otros términos. O la financiera, que está en una crisis brutal que no tiene respuesta para nada, salvo odio, violencia y guerra y exterminio, o una integración que nos respete en la diversidad que somos y poniendo esto en el centro, la vida de las personas y del ambiente. Y en ese sentido decir que tenemos que defender a América Latina como un territorio de paz. América Latina como un territorio de paz y denunciar y decir fuera la intervención militar de los Estados Unidos en nuestras tierras, en el Caribe, en el Pacífico. Con absoluta claridad hay que denunciar la intervención que están intentando hacer militar en nuestro continente. Y también necesitamos seguir defendiendo que no les vamos a dejar ningún color ni ninguna palabra. Ningún color. Entonces yo quiero hoy decir, desde ese feminismo popular que abrazamos, un feminismo que hace 100 años, más de 100 años, eligió el color violeta. Y el violeta y el verde, vieron que después lo hicimos por el derecho al aborto, que recorrió también todo nuestro continente y el mundo en ese color. Ese violeta no les vamos a entregar ningún color ni ninguna bandera. Tampoco le vamos a entregar la palabra carajo. Como dijimos salga al carajo, le vamos a decir la intervención militar y el libertarismo al carajo. Esta es tierra de paz, de unidad, de pueblo, es tierra negra, indígena, mujer, diversa, obrera. Y en esos términos la vamos a defender. Y quiero volver a traer para cerrar algo que cuando discutimos, que sigue siendo en el centro el pensar en un desarrollo que tenga en el centro la vida y las personas, cuando pensamos, y por eso los feminismos y las mujeres ponemos en tensión y en debate, y por eso las extremas derechas tienen que ser tan antifeministas, porque sabemos que los vamos a confrontar de fondo en el modelo de exacción que tienen para nuestras sociedades. Discutimos que los términos del planteo del trabajo y la producción no pueden tener nada más que en debate lo que se discute en el mercado. Y ya lo decíamos, cómo se cuida en nuestras sociedades, cómo se cuida como parte del trabajo y de generación de la riqueza, lo sabemos desde nuestras comunidades ancestrales. Ese cuidado es desarrollo, es trabajo y es producción.
Y habrá cambios tecnológicos enormes, pero esos están siempre en el centro del cuidado de nuestras vidas y no cambian. Y necesitan de nosotros y de nosotras, necesitan de las personas. Y ahí hay una discusión de cómo este modelo alternativo, emancipador, confronta con el modelo que dice sálvese quien pueda y lo que solo vale es el mercado. Todo lo contrario, con esa convicción, con la convicción que hay que discutir una sociedad profundamente distinta a los parámetros con los que llegamos a transitar este primer tercio del siglo XXI, nos merecemos un siglo XXI donde nuestra patria grande, latinoamericana, dé ese grito de lugar de paz, de patria justa, libre, soberana, feminista y latinoamericana. ¡Viva la unidad de los pueblos! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva la lucha feminista! Vamos a vencer, compañeros y compañeras. Gracias por estar aquí. Les necesitamos en este tiempo tan difícil para la Argentina, pero estamos ya también transitando la construcción del camino del 2027 para el futuro que también en la Argentina nos merecemos.